Bienvenido a la Radio Apostólica Pentecostal de la Fe en Jesús, Costa Rica, proclamando un solo Dios y el bautismo en el nombre de Jesús. Paz de Cristo, mis amados hermanos, les habla el hermano Carlos Durán de acá de Costa Rica. Es un gusto estar una vez más compartiendo la palabra del Señor. Quiero aprovechar para saludar a todos los hermanos que nos escuchan en diferentes países, a los hermanos que están en Bolivia, a todos los hermanos allá en Estados Unidos, la Iglesia Central, al hermano Nelson en El Salvador, al hermano David y los otros hermanos allá en Colombia, a todos los hermanos acá en Costa Rica, aprovechando también para saludar a mi hermano José Manuel Calderón, que por gracia y bendición de Dios está trabajando con nosotros, con el hermano Germán allá el pastor Germán allá en la congregación en Siquirres. Saludos, hermanos. Hermanos, quiero compartir. Yo había dicho hace unos días, cuando di una enseñanza de que Jesús es el Padre, les decía que pronto iba a compartir la enseñanza que Jesús es el Espíritu Santo. Y quiero que leamos en Juan 4:24, que dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. La vez anterior hice mención de 1 Corintios. Primera de Corintios, lo voy a leer mejor para que nos podamos entender mejor. 1 Corintios 8:6. Primera de Corintios 8:6. El apóstol Pablo, hablando a la iglesia de los Corintios, allá en Corinto, decía, 1 de Corintios 8:6, decía Pablo: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre. La Biblia dice en todo lugar que solo hay un Dios. Con el respeto que merece toda la gente, no importa su creencia, aunque no estemos de acuerdo, los respetamos, pero la Biblia es clara, es enfática en afirmar que Dios es uno y no tres personas. Dios no es tres personas. Dios es un solo ser. En toda la Biblia dice que Dios es un solo ser. Mucha gente acepta que Jesús es Dios. A la mayoría de la gente no importa la forma de creer. Si le preguntamos, ¿usted cree que Jesús es Dios? Y no dudan en decir, sí, Jesús es Dios. También si le preguntamos, ¿usted cree que Dios es uno? Toda la gente dice, Dios es uno, porque la Biblia dice en todo lugar que Dios es uno. Pero si le hacemos otras preguntas, si usted cree que solo hay un Dios, si usted cree que Jesús es Dios, ¿usted cree que Jesús es el Padre? No dudan tampoco en decir, no, Jesús no es el Padre, Jesús es el Hijo. Pero si Jesús es Dios, ¿cómo puede ser que diga la Biblia que Dios es uno? Si Jesús es Dios, ¿cómo pudo haberse equivocado Pablo cuando dijo, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios que es el Padre,
Entonces, si Jesús es Dios y solo hay un Dios, Jesús tiene que ser el Padre. La vez anterior explicamos, aclaramos, creo que bien, este tema, que no quedara dudas que Jesús es el Padre. Pero hoy yo quiero enseñar, quiero aclarar, quiero que quede bien claro que la Biblia enseña que Jesús es el Espíritu Santo. Si nosotros comencemos, vamos a ver bastantes pasajes bíblicos y dando una explicación muy breve de cada pasaje, y posiblemente únicamente trate o hable la mitad de este tema. Pero primera de Pedro 1:11 dice lo siguiente. Primera de Pedro 1:11 dice así. Perdón, ya les voy a... Ok, primera de Pedro 1:11 dice: escudriñando que, vamos a leer desde el 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Cristo. Resulta que los profetas estuvieron escudriñando, como dije aquí el 11, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. El Espíritu de Cristo estaba en los profetas. Sigue diciendo: el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Este pasaje comienza a decirnos, a hablarnos del Espíritu de Cristo que tenían los profetas. ¿Y cómo es que los profetas tenían el Espíritu de Cristo si todavía Cristo no había nacido? Pero está muy fácil. Más adelante vamos a ver que el Espíritu de Cristo es el Espíritu de Dios. El que tiene el Espíritu de Dios tiene el Espíritu de Cristo. Es que algunos dicen que es Dios Hijo. No, no hay Dios Hijo, no existe Dios Hijo. La Biblia dice claramente que hay Hijo de Dios. Hay una enorme diferencia en decir Hijo de Dios que decir Dios Hijo. No puede haber Dios Hijo. ¿Por qué? Por muchas razones. Dios nunca nació, el Hijo sí nació. Dios nunca murió, el Hijo sí murió. Entonces, ¿cuál es? ¿Dónde está lo que algunos no han podido y otros no quieren entender? El Hijo es la carne en la que Dios se manifestó. Colosenses 2:9 dice: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, en el Hijo que es la carne, conforme dice Romanos 9:5, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, según la carne, que es Cristo. Cristo quiere decir ungido. Cristo es la carne que nació de María no nació Dios. De María nació el cuerpo
que Dios no tenía, Dios manifestado en carne, 1 Timoteo 3:16. Pero, retomando acá el tema, dice que los profetas, los guiados, tenían el Espíritu de Cristo. Y decía que mucha gente no ha podido, otros no han querido entender que Cristo es la carne, que Cristo es el Hijo y que el Padre es el Espíritu que estaba en el Hijo. Dios manifestado en carne. Dice Hechos 5, del 3 al 4. Hechos 5, del 3 al 4, ya lo vamos a leer. Hechos 5, del 3 al 4. Acordémonos que este es un estudio. Por lo tanto, no voy muy rápido porque yo necesito que todos entendamos. Hechos 5, del 3 en adelante, 3 y 4, dice así. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Este pasaje que habla del tema de Ananías y Zafira, es muy claro entender que el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Pedro le dijo que por qué llenó Satanás su corazón para que mintiesen al Espíritu Santo. Y el 4 dice que no has mentido a los hombres, sino a Dios. Dios es el Espíritu Santo, que es el Padre, que leíamos en 1 Corintios 8:6, que dijo Pablo: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre. El Padre es el Espíritu Santo. Podemos leerlo en la Biblia. Juan 4:24 dice: Dios es Espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dios es Espíritu. ¿Cuál Dios es Espíritu? El único Dios que dijo Pablo que es el Padre. Alguno puede decir: bueno, allí dice que Dios es Espíritu, pero no dice que es el Espíritu Santo. Bueno, vamos a leerlo entonces. En Isaías 63:10. Vamos a leer Isaías 63:10, que dice de la siguiente manera. Isaías 63:10 dice: mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Aquí se dice que es el Espíritu Santo, su Santo Espíritu. Entonces, hay un solo Dios, que es el Padre. No puede haber otro Dios que no sea el Padre, porque según dice 1 Corintios 8:6, que hemos estado repitiendo, el único Dios, el Dios verdadero, que es el único, es el Padre.
Y si leíamos en Juan 4:24 y en Isaías 63:10, que es el Espíritu Santo, entonces el Padre es el único Dios que es el Espíritu Santo. O sea, si nosotros decimos Padre, hablando de Dios, si decimos Espíritu Santo, estamos diciendo lo mismo, que es el mismo ser. Pero como el tema es que Jesús es el Espíritu Santo, vamos a ahondar un poquito en el estudio. Si nosotros leemos en Efesios 4 y 5, Efesios 4 y 5, ya lo vamos a leer. Dice: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Y dice el 5, un Señor, una fe, un bautismo. Me gusta mucho este pasaje porque dice o enseña varias cosas. Dice que solo hay un cuerpo. ¿Y cuál es ese cuerpo? Pues resulta que ese cuerpo es el cuerpo en el que Dios se manifestó. Dios manifestado en carne, 1 Timoteo 3:16. Dios no tenía cuerpo, ahora sí tiene un cuerpo. El cuerpo en el que Él se manifestó, el cuerpo que murió en la cruz, porque en la cruz murió fue el Hijo, no murió Dios. En la cruz murió la carne en la que Dios se manifestó. Y esa carne, ese cuerpo, nació, ese cuerpo murió. Dios nunca nació, Dios nunca murió. Dios se manifestó en un cuerpo y dio ese cuerpo, que es el Hijo, el rescate de nosotros. Dios no tenía sangre, se necesitaba sangre para la remisión de los pecados de todos nosotros. Pero su cuerpo, que fue el que nació de María, sí tenía sangre. Habla también del bautismo. Es que solamente hay un Señor, una fe, solo un Señor. La Biblia dice que Jesús es el Señor de señores. Solo hay un Señor, porque solo hay un Dios. Dice una fe solamente en Él. No como los que andan poniéndole fe a imágenes, fe a cosas, a rezos. No, mi hermano, eso no sirve para nada. Y el único en que podemos tener fe es en Dios. Él no falla, Él es todopoderoso. Pero dice una fe, un Señor, y solamente hay un Señor de señores, que es Jesús. Y lo otro, que aquí decía un hermano pastor, hermano José Luis Lozano, decía: allí se le atora la carreta a muchos. Usaba esta expresión. Y cuando hablamos de que solo hay un bautismo, pues usando las palabras del pastor José Luis Lozano, allí se le atora la carreta a muchos. Porque la Biblia enseña que solamente hay un bautismo. Y como sin bautismo no hay salvación, entonces, para poder ser salvo tiene que ser bautizado en ese único bautismo que dice la Biblia. Y resulta que el bautismo no es diciendo Padre, Hijo y Espíritu Santo como enseñan, como practican la mayoría de los grupos cristianos. El único bautismo que salva es el bautismo en el nombre de Jesús. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos.
Pero el tema no es el del bautismo, pero es para aprovechar que allí hace referencia a eso. Dice, un cuerpo y un espíritu. El cuerpo es la humanidad en la que Dios se manifestó. Y el espíritu es la divinidad. Decíamos que Colosenses 2:9 dice, porque en él habita corporalmente toda la deidad. Todo lo que es Dios estaba en ese cuerpo. Ese espíritu es Dios. Está hablando de la divinidad de Dios. Para poder ver en diferentes lugares que Jesús, que el Señor Jesús, el Señor de señores, el Todopoderoso, es el Espíritu Santo, pues tenemos que leer algunos pasajes para que quede bien claro. Yo quiero que leamos en Juan 14. Vamos a leer Juan 14 del 16 al 18. Juan 14 del 16 al 18. Dice así, Juan 14, dice el 16, y yo rogaré al Padre, aquí está hablando el Señor Jesús, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora, o sea, vive con vosotros y estará en vosotros. Este es un pasaje hermosísimo que aclara el tema que estamos hablando. Dice el 16. El Señor le dijo, y yo rogaré al Padre. Allí dicen muchos, ve, allí hay dos. No, resulta que no hay dos. Dice, yo rogaré al Padre. Está hablando como hijo. Y aquí lo muestra. Yo rogaré al Padre y os dará otro. Vea que no era el mismo. Otro consolador. ¿Quién es el consolador? Todos sabemos que es el Espíritu Santo. Y el Señor Jesús les dijo, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. ¿Por qué diría otro consolador? Porque el consolador estaba con ellos, manifestado en carne, pero iba a venir ya no como carne, sino como espíritu. Y sigue diciendo, para que para que esté con vosotros, para que esté con ellos para siempre. Dice el 17, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. ¿Por qué el mundo no puede recibir el Espíritu Santo? Porque para recibir el Espíritu Santo no puede haber pecado. Para recibir el Espíritu Santo la persona tiene que estar en santidad y el mundo no está en santidad. Dice, el mundo no le puede recibir porque no le ve. ¿Acaso alguien puede ver el Espíritu Santo? Bueno, resulta que el Señor, cuando estuvo en el mundo, como hijo, como humano, los discípulos y la gente podía verlo, nada más que no sabían quién era. Y le agrega, y no le conoce. Claro, no le conoce porque no conoce al Señor Jesús. Pero vosotros le conocéis, le dijo a los discípulos, ustedes lo conocen,
porque mora con vosotros. El Señor Jesús estaba con ellos. Y dice, terminando este pasaje, y estará en vosotros. Una cosa es estar con y la otra es estar en. En quiere decir que iba a estar dentro de ellos. Y en ese momento que les hablaba, estaba con ellos. El Señor estaba con los discípulos, pero iba a estar dentro de los discípulos. Lo que está diciendo este pasaje, que Jesús es el Espíritu Santo. Y vamos a dejar allí porque es un poquito cansado los estudios, yo sé. Y a la gente no le gusta escuchar un audio de mucho tiempo. Pero con ayuda del Señor vamos a seguir con la siguiente parte que vamos a ver. Que Jesús es el Espíritu Santo. Hermanos, paz de Cristo, digo buenas noches porque en este momento acá en Costa Rica faltan 20 para las 10 de la noche. En Estados Unidos faltan 20 para las 12 de la noche, igual que Bolivia. En Centroamérica pues tenemos la misma hora de Costa Rica. Y en Colombia también estábamos con creo que es una hora adelante. Saludos hermanos una vez más, paz de Cristo. Que el Señor abra nuestro entendimiento, el mío, el de ustedes, para que podamos entender su santa palabra. Buenas noches, buenos días, paz de Cristo para todos. Amén. Bienvenido a la Radio Apostólica Pentecostal de la Fe en Jesús, Costa Rica, proclamando un solo Dios y el bautismo en el nombre de Jesús.